Muy bien, muy buenas tardes. Como lo dijo Adrián, lo que vamos a exponerles es una experiencia que tenemos dentro del proyecto Biometrans de que habló Dolores en la evaluación y caracterización de recursos locales de biomasa en Perú. Nosotros tenemos estas fuentes de residuos orgánicos o biomasa, como ven ustedes, y claramente destaca que es la actividad pecuaria y la actividad agrícola lo que más aportan con recursos de biomasa, con mucha menor aporte ya viene lo que es agroindustria, los residuos domésticos y finalmente los residuos forestales. En total, si sumamos todos estos residuos que tenemos nosotros, disponemos de más de 86 millones de toneladas de residuos al año. Y actualmente el uso que se tiene, los residuos del sector pecuario, fundamentalmente estiércol, por ejemplo, se incorporan otra vez a la agricultura como fertilizantes o en algunos casos se les quema. En la parte agrícola, los rastrojos se utilizan para alimentos de animales, para hacer compost u otros fertilizantes y también se les quema. Y los residuos agroindustriales como el lactosuero de que hablaba Oscar, frutas de descarte, etcétera, muchas veces van a botaderos o se disponen en el sistema de alcantarillado. Los residuos domésticos igual van a botaderos o van a rellenos sanitarios y mucho de lo que es el residuo forestal simplemente se quema o se utiliza como leña. Una alternativa a este manejo de los residuos orgánicos sería lo que es el biogás. No es el tema hablar de los biodigestores, pero pueden ver ustedes ahí en la pantalla la investigación que se viene haciendo, los trabajos que se vienen haciendo. Tenemos biodigestores como este de acá, de 1 metro cúbico, el mismo biodigestor acá trabajando con calefacción, porque en la región, acá nosotros tenemos una radiación de 700 watts, una potencia más o menos promedio, entonces utilizamos esa radiación solar para calentar el biodigestor y poder mejorar su rendimiento. Este es un biodigestor, por ejemplo, instalado, ustedes saben, en Perú tenemos los Andes y hay poblaciones a bastante altitud, acá estamos a 4.250 metros sobre el nivel del mar, trabajando con lo que es residuos de camélidos sudamericanos, alpacas sobre todo. Bueno, esos son biodigestos de tamaño mediano. Aquí estamos trabajando con alperujo, o sea, residuos de la actividad olivícola. Este es un biodigestor mediano de 10 metros cúbicos. Acá tenemos otros biodigestores de 1 metro cúbico con doble cámara. Y esa es una alternativa que nosotros pensamos que podemos utilizar para aprovechar los residuos orgánicos. Ahora, actualmente los residuos domésticos nos presentan algunas dificultades legales para poder emplearlos. En el caso de los residuos forestales, el alto contenido de lignina que tienen, como investigamos en el proyecto Biometrans, hace que tengamos que buscar algunos tratamientos que podrían ser tratamientos térmicos o tratamientos químicos, y los que más se adaptan para poder utilizarlos en el biogás serían lo que es los estiércoles, sobre todo de vacuno y de pollo, y en lo que son residuos agrícolas, los que vienen del cultivo del arroz, del maíz, la caña de azúcar, el algodón y el espárrago. Si nosotros hacemos un ejercicio de cálculo, ¿no?, y consideramos que podríamos colocar plantas de biogás de 1.000 metros cúbicos de tamaño aproximadamente, que las tenemos en el país, pero son la minoría, la gran mayoría que tenemos son pequeñas de 1 metro cúbico, 5 metros cúbicos, 10 metros cúbicos. Pero si tuviéramos biodigestores de 1.000 metros cúbicos y considerando una capacidad de procesamiento de 15 kilos de residuos orgánicos por metro cúbico de biodigestor por día, y que procesamos de esos 86 millones de toneladas anuales que tenemos, solamente procesamos la mitad, o sea, 43 millones de toneladas, necesitaríamos cerca de 8 millones de estos biodigestores de 1 metro cúbico, de 1.000 metros cúbicos.
Y si nosotros asumimos que cada uno de estos biodigestorios de 1000 metros cúbicos de capacidad requiere o genera un empleo permanente para que una persona opere y mantenga esa planta, podríamos generar cerca de 8 millones de puestos de trabajo. Es un ejercicio mental, o sea, de cálculo analítico, lo entiendo, pero en nuestro país somos 33 millones, la población del Perú es 33 millones, y el impacto que podríamos lograr sería tremendo, ¿no?, en la parte social. Este es el potencial metanogénico que tenemos, ya un poco más desagregado en base a los residuos que hablábamos hace un momento, que son los que vemos más factibles, el estiércol de pollo o de vacas y los residuos agrícolas más importantes. Esta es la cantidad de biogás que podríamos producir al año. Y aquí hemos analizado ya el poder calorífico que podríamos generar considerando si el biogás que producimos tuviera un poder calorífico de 26 megajoules por metro cúbico normalizado, que es el valor que manejamos normalmente acá con el biogás que producimos, y a partir de estos residuos de que hablábamos en la primera diapositiva, que son 86 millones de toneladas al año, este es el potencial de producción que tendríamos, ¿no? 564 petajoules de energía al año. Pero como decimos que solamente vamos a procesar la mitad de estos 86 millones de toneladas, podríamos generar la mitad de este valor de acá, que son 282 petajoules de energía al año. Y este número es interesante porque si avanzamos un poco más y consideramos, por ejemplo, acá, ¿no?, esta es la oferta interna bruta de energía que tenemos en el Perú, o sea, con nuestros propios recursos, sin considerar el petróleo que podríamos importar, etcétera, etcétera. Nosotros, como ven ustedes acá, dependemos mucho del gas natural. El 50% de nuestra oferta interna viene del gas natural, pero el biometano, que es el biogás purificado, es un equivalente al gas natural, ¿no? Es idéntico, solo que es un combustible renovable, ¿no? No es un combustible fósil, sino que es un combustible renovable. Y bueno, en menor medida tenemos el petróleo, el carbón, y antes teníamos una fuerte influencia de la hidroenergía, pero ahora desde que utilizamos el gas natural de Camisea, ha cambiado nuestra matriz energética y dependemos más ya del gas que de la energía hidráulica. Entonces, en total, recuerden que hablamos de 200 y tantos petajoules, en el Perú tenemos 1.303 petajoules de energía bruta interna al año. Entonces, nosotros podemos asumir que utilizando el 50% de esos 86 millones de toneladas de biomasa, podríamos satisfacer el 22% de esa oferta interna bruta de energía primaria. Este es un empleo dentro del proyecto Biometrans también, de biometano en un caldero, por ejemplo. Entonces podemos reemplazar los combustibles, tenemos la tecnología. Y ahora si nos enfocamos en lo que es ya el consumo de combustibles, no toda la energía, sino solamente el consumo de combustible en Perú, esto es lo que nosotros tenemos. El principal combustible que utilizamos nosotros es el diésel, 230 petajoules al año, y en total, sumando todos estos combustibles con el gas licuado, etcétera, tenemos 509 petajoules. Ya no es la oferta de energía primaria, sino solamente el uso de combustible que nosotros hacemos. Y entonces podríamos llegar también a la conclusión de que con el uso del biogás, o sea, produciendo el biogás, nosotros podríamos abastecer a un poco más de la mitad de la demanda nacional de combustibles. Finalmente, uno puede pensar que técnicamente es viable, ambientalmente es viable, socialmente es viable porque generamos puestos de trabajo, pero económicamente es viable o no. En nuestra situación sí es viable. Este es un análisis que hemos hecho nosotros con el diésel,
el gas licuado de petróleo, el gas propano, el gas natural y el biometano. Entonces, este es el costo que tenemos nosotros según la unidad. Este es el poder calorífico. Aquí, como estamos usando biometano y ya no biogás, por eso ha subido el poder calorífico a 36. Y este es el costo energético, o sea, cuánto nos cuesta producir un gigajoules de energía en dólares americanos. Entonces, ustedes pueden ver que el diésel es el más caro y es el que más utilizamos actualmente en Perú. Luego viene el gas propano, el gas natural de camisea, que es nuestra principal fuente de energía actual, y luego viene el biometano, a precios competitivos. O sea, económicamente, producir biometano es también una opción. No es, digamos, inviable económicamente, sino que sí, es viable también la producción y uso del biometano. Bien, entonces, ¿cuáles serían las conclusiones a las que podríamos llegar después de este análisis que hemos hecho? Que la producción de biogás a partir de la biomasa que tenemos en Perú es una alternativa económicamente viable y ambientalmente viable también, porque estamos reemplazando combustibles fósiles por combustibles renovables, el biogás o el biometano, que podríamos generar cerca de 8 millones de puestos de trabajo utilizando solamente la mitad de esos residuos de biomasa que tenemos, y que podríamos sustituir un poco más de la mitad de los combustibles fósiles que actualmente estamos utilizando en Perú, y de esta manera disminuir el impacto ambiental negativo que tiene el uso de estos combustibles fósiles. Eso sería todo lo que me gustaría compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Peña. ¿Alguna pregunta para el doctor Peña? Sí, hay dos preguntas. Van a hacérsela a las personas interesadas. Ok. Felicitaciones, doctor José. Juan Gaibor, de la Universidad Estatal de Bolívar de Ecuador, les saluda. Tenga la bondad, doctor. ¿Han comparado ustedes los costos en relación a otras fuentes de energía consideradas renovables como la hidroeléctrica, la eólica, la geotérmica, o solamente le han comparado en función del combustible fósil? Muy bien. Vean, acá la eléctrica y la eólica más que todo la utilizamos para generar electricidad. Entonces, como en este caso estamos hablando de una función térmica, por eso citamos el poder calorífico, no le hemos comparado con electricidad, digamos, de agua hidráulica ni con eólica, porque sí, el costo definitivamente de quemar el combustible, producir electricidad en un generador y después alimentarla va a ser mucho mayor en electricidad que la hidráulica o que la eólica. Pero en el caso de calor, sí, ¿no? O sea, somos competitivos con la hidráulica y con la eólica. Muchas gracias. Hay una segunda pregunta. Sí, buenas tardes. Le habla José Calle de la Universidad Agraria La Molina. Considerando que en el Perú la agricultura es bien atomizada, igual que la producción pecuaria está atomizada por todos lados en pequeñas parcelas, ¿cómo es que pretende acopiar todo eso para una producción más masiva? ¿Y cuáles serían las áreas pecuarias o agrícolas que usted enfrentaría? Gracias. Muy bien. Sí, como hizo también Dolores, como explicó Dolores en la primera presentación de este bloque, la parte logística en realidad es de la complicada, ¿no? Por eso yo les decía, si hacemos un ejercicio de análisis, porque entiendo, ¿no? Nosotros, como bien dice, no tenemos acá fondos grandes, el minifundio predomina. Entonces, la parte logística es la que dificultaría un poco ese modelo que estamos presentando acá nosotros. Por eso es que hablamos de trabajar con la mitad, ¿no? O sea, decimos, no vamos a poder aprovechar al 100%, solamente la mitad de esos 86 millones estaríamos trabajando. Aparte que los mismos agricultores reciclan parte de esos, del estiércol o de sus rastrojos. Pero esa es una dificultad que sí hay que verla, la parte logística. Nosotros hemos hecho un ejercicio acá en Arequipa, por ejemplo, en la zona sur del Perú, y nos salía algunas zonas nada más donde podíamos trabajar
por el tema de la recolección de los costos que complicaba, pues, elevaba bastante el costo. Es correcto lo que pregunta usted. ¿Y qué sector de la industria es la que usted recomendaría usar biodigestores? Nosotros, por ejemplo, hemos trabajado muy cerca con la agroindustria. Acá, por ejemplo, se trabaja mucho con el procesamiento de productos lácteos porque tenemos más de 1 millón de litros al día. Entonces, esa imagen del caldero que veían ustedes, por ejemplo, tratamos de que las empresas lácteas utilicen sus propios residuos para generar este combustible y poderlo utilizar. Eso sería en la parte de agroindustria. Ahora, en industria general, hemos tratado de incentivar el uso de biometano en reemplazo del diésel o de la gasolina, porque hemos desarrollado la tecnología, hemos hecho funcionar tractores, automóviles, pero lamentablemente no recibimos el apoyo de las grandes empresas. Parece que no les interesa mucho ese uso y no logramos avanzar por ese lado. Pero sí nos parece que podemos reemplazar a los combustibles fósiles con el biometano para la industria en general, transporte, procesamiento, etcétera. La misma minería, ¿no?, que es la más grande que tenemos en el país, que utiliza tanto combustible, podría utilizar el biogás o el biometano como combustible.